¿Qué es eso? Un láser. Ah, un láser. Perfecto. A ver, ahora vamos a escucharte a ti. Antes que nada, ¿vale hablar de estos dos muros, de estos dos bustos? ¿Quién es? Este es Córdoba, general ¿Qué Córdoba hizo? de Guayaquil. Ayudó a la independencia del ¿Cuál? Ecuador. Y este es Mariscal Sucre. Estos dos bustos fueron entregados con la placa por el presidente Hugo Chávez y el presidente, el que tuvimos el problema, Uribe. Están como parte del homenaje y el agradecimiento a estos dos próceres de nuestra independencia. Ahora, ¿cuánto tiempo ustedes destinaron para estar aquí? 15 minutos. ¿Está bien? ¿Está mal? Un poquito más. Vamos a hacerle en tiempo. ¿Qué horas son? Ahorita sería 2:15 para las 3 aproximadamente. Perfecto. Vamos viendo cómo se ¿sí? A ver. Bueno, por favor, si me prestan atención, media lunita, que en este momento les voy a explicar sobre la simbología de la pintura mural que se encuentra hacia nuestro alrededor. ¿Ok? Bueno, este proceso de independencia se encuentra retratado precisamente en esta pintura mural desde la época precolombina. Aquí podemos ver esta simbología de cómo eran nuestros ancestros en el tema indígena, incluso la misma representación del choclo, del maíz. Es decir, recordemos que los europeos ellos vinieron con esta intención del oro por la conquista, por la parte económica. Sin embargo, aquí nosotros también tenemos una especie de oro, no en el tema mineral, no en el tema de metal, sino el oro, es decir, era considerado el choclo. ¿Sabían ustedes que los granos de choclo se consideraban como lágrimas del sol? Y el sol, precisamente, el dios principal de los indígenas. Con esa base parte absolutamente todo esto. Y aquí nosotros podemos ver tres figuras como una especie de caballo. Esto van a representar las tres carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María. Es decir, 12 de octubre de 1492, la llegada de Cristóbal Colón de Génova precisamente hacia España y posteriormente Islas Canarias y posteriormente lo que viene a ser el actual Caribe llegaría en estas tres carabelas. Es lo que se encuentra representado. Y aquí una especie como que de dragón representando como que llegó la maldad, ¿sí? Estos tenemos que interpretarle en el lugar donde nosotros estamos en la cima de la libertad, ¿sí? Y por eso vamos a interpretarle como estos elementos hacia la independencia. Por favor, vengan por acá. Aquí tenemos todo lo que vendría a ser la destrucción de la cultura, de la lengua, de la religión, del idioma. Es decir, dime, ¿de qué se alterea? No, es que te puse para grabar y no aplasté bien y no se te grabó. ¿Puedes repetir, por favor? Rápido. ¿Grabaste tú? Sí. Ella, claro. Ya. ¿Seguro que grabaste todo? Te juro. Ya, bacano, sí, porque verás, Entonces, perdón. como les decía, aquí tenemos la representación de cómo se fue perdiendo, ¿sí? Es interesante porque recordemos que muchas de las vasijas, muchos de los elementos, bustos de tipo ceremonial, religioso, fueron destruidos porque precisamente pensaban los europeos que dentro de todo esto se encontraba el oro. Entonces, como les digo, esto va a ser la representación de cómo fue rota la cultura. En la parte de acá arriba nosotros podemos ver al máximo líder de la resistencia indígena, es decir, a Rumiñahui, que es el volcán que nosotros también tenemos la oportunidad de divisar, de observar. Entonces Rumiñahui combatió precisamente en contra de los europeos. Lastimosamente fue asesinado. Algunas personas mencionan que fue ahorcado, otras personas mencionan que también fue quemado en realidad ya en la parte de Quito, para que se acabe completamente la revuelta, es decir, para que se acabe todo este tema de los indios revoltosos, como se les mencionaba en aquella época. Vamos por acá, por favor. Por aquí. Aquí nosotros podemos ver cómo es la representación. Por ejemplo, recordemos que al principio, cuando llegan los europeos, los indígenas pensaban que el caballo y la persona eran uno solo. Por eso pensaban que era una especie de demonios. Y ellos no conceptualizaban, no idealizaban cómo podían separarse en dos. Es decir, podían separarse entre una bestia y un ser humano. Entonces, esta es la representación que nosotros tenemos aquí. Y cómo también fueron introducidos algunos de los productos que hoy pues comemos. En este caso vendría a ser el tema del trigo, el tema de la cebada, que fueron sustituyendo de una u otra manera a los productos naturales que nosotros consumimos en la gastronomía, es decir, papas, mellocos, estos granitos, los porotos y demás. Entonces, todo esto que vendría a representar también tiene que ver con el tema de la religiosidad. Recordemos que antiguamente
se tenía esta concepción de que todo lo que crecía sobre la tierra, y sobre todo tenía un color doradito como el trigo, que era comida de Dios, comida de personas sanas. Y todo lo que crecía debajo de la tierra, choclos, jícamas, yucas, papas que crecían en esa parte, comida del diablo. Entonces también viene a ser la representación de cómo, no solo en la lengua, no solo en la cultura, sino también en la parte gastronómica, en la parte de la comida, de la flora nativa, fue sustituyéndose poco a poco. Y los caballos también que fueron introducidos, como les digo, se pensaba de esta manera. La religión, ¿sí? Tenemos esta representación que vendría a ser el tema de la religión, cómo fue de una u otra manera impuesta, ¿sí? Nosotros sabemos que la religión en realidad fue impuesta con un proceso bastante doloroso. Algunos indígenas, en realidad, lo que se establecía en la época de la colonia es que el pago, como ellos trabajaban en sus haciendas, el pago era enseñarles la lengua y enseñarles la religión. No les daban ni para comer, no les daban ni para vestir, pero el pago era eso. Entonces, eso vendría a ser como también el proceso de evangelización. Fue un poquito tosco en realidad, en esta parte, ¿sí? No todo es color de rosa de la historia, como ustedes pueden darse cuenta. El león que nosotros tenemos aquí viene a ser una representación de la corona española. Y es muy interesante porque muchas monarquías en la época precisamente del medioevo europeo tenían en su estandarte representaciones de águilas o representaciones también de los leones. Porque los leones, desde la época de los romanos, recordemos de estos combatientes en estas enormes ágoras, ¿verdad? Ellos combatían contra los leones. Entonces era una manera de expresarse como su monarquía era suficientemente fuerte para combatir incluso y derrotar a un león. Por eso es que la monarquía europea española adoptó como símbolo precisamente el tema de los leones. Aquí podemos ver también el proceso del mestizaje. Es decir, nosotros tenemos muchísimas formas, facciones en el rostro, en la parte física, el color del cabello, el color de los ojos. Este mestizaje, es decir, entre lo andino y también entre la parte pues, europea. Y cómo a través de generaciones, incluso nos vendieron acá los negros, comenzaron a dar fruto a todo lo que puede ser la nacionalidad ecuatoriana. Sin embargo, no se olvida precisamente todo lo que vendría a significar el tema de la Pachamama y también nuestras representaciones con nuestros símbolos, es decir, un símbolo de la jerarquía incásica, de la jerarquía también andina, el cóndor andino. Vamos por acá, por favor. Pasado el tiempo, muchas ideas revolucionarias comenzaron a germinar dentro de grandes pensadores, dentro de grandes ilustrados. Recordemos que no todas las personas podían escribir, no todas las personas podían, pues, leer, pero hubieron personas como la que nosotros estamos viendo por acá. Por favor, si me ayuda a leer este que se encuentra aquí, venga. Liber esto felicitatem gloriam consequitu salva cruce. Perfecto. ¿Quién sabe latín? Eso va a quedar así. Bueno, mi latín está un poquito flojo, ¿ya? Pero ¿qué viene a significar toda esta parte de acá? Esto, como les mencionaba, son las revueltas indígenas, las revueltas de los mestizos dentro de la monarquía española. Tenemos algunas zonas de Cuenca, de Guayaquil, el mismo Quito, ¿no es cierto? Esta revuelta de los estancos, y esto viene a representar la opresión a través de la parte militar hacia estas mismas revueltas. Sin embargo, para ya el siglo XVIII, personajes ilustres, como les mencionaba, que podían escribir, podían leer, no solo en latín, también sabían francés, también sabían alemán, también sabían inglés, aunque el inglés era considerado una lengua y un idioma así de herejes, lo sabían. Pero viene el tema del conocimiento, y aquí siempre en muchísimas culturas, a través de los búhos, se ha representado este mismo conocimiento. Es decir, las ideas libertarias comenzaron a germinar y estas mismas ideas libertarias comenzaron a llegar hacia el pueblo común, hacia el pueblo normal. De tal manera que hubieron muchísimas revueltas. Una de esas revueltas fue el primer grito de independencia, el 10 de agosto de 1809. Un año después, el 2 de agosto de 1810, aquellos patriotas quiteños y quiteñas que se rebelaron en contra de la monarquía española fueron masacrados. Esto es una especie de conmemoración también a
cómo ellos fueron masacrados. Y algo bien curioso porque muchos de nuestros grandes literatos, grandes pensadores, científicos, fueron masacrados en todo esto, en toda esta parte. Con el pasar del tiempo ya comenzamos a tener nuevas revueltas, nuevas revoluciones, y comenzaron a venir ideas de libertad, no solo aquí en la parte de Quito, es decir, la provincia de Quito, sino también en provincias de hacia la costa, como por ejemplo la famosa provincia de Guayaquil. Aquí tenemos esta representación de Guayaquil independiente, 9 de octubre de 1820. La Carta de Independencia es la primera en el actual territorio ecuatoriano que declara firmemente que aquí no queremos ni monarquía, ni rey, ni nada por el estilo. Es decir, completamente libres, completamente independientes. Y una de las personas que precisamente dio esa idea de libertad, José Joaquín de Olmedo, uno de los más grandes pensadores ilustrados de aquella época. Para precisamente terminar por acá, ¿sí? Primero Dios y después vos. Es decir, en toda esta representación ya vendría a ser como un faro de luz de independencia. Es decir, después de todo este proceso de cientos de años de oscuridad, al final del túnel tenemos luz, ¿sí? Al final del túnel tenemos independencia, al final del túnel tenemos el conocimiento. Es decir, cómo nos liberamos y de una u otra manera comenzamos a ver hacia el futuro, es decir, para desarrollarnos como patria independiente, como república democrática.